Los aplausos para el Señor son expresiones de alabanza. Batid las manos, pueblos todos. No hay que cantarlo, está en la palabra de Dios, es un mandamiento. Batid las manos, pueblos todos. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Estamos tan acostumbrados que solo con instrumentos alabamos a Dios, que a veces desconocemos las otras formas que nosotros tenemos para poder alabar a Dios. Usted en casa no tiene instrumentos probablemente, pero usa este instrumento vocal por algo tiene cuerdas acá usted, ¿verdad? Para alabar al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar acerca de las oportunidades que yo en lo personal, es un sentir que tengo y lo comparto con usted para que de esa manera usted lo pueda discernir y ojalá que si está de acuerdo diga amén. Porque amén es así sea, así es. Yo estoy de acuerdo, eso dice la palabra, eso me da testimonio el Espíritu. Pero estoy entendiendo, hermano, que Dios está queriendo dar una oportunidad poderosa y especial a los jóvenes. Dicen amén los jóvenes. Esos amenes no son de un joven. Esos amenes todavía no son de un joven. Dios siempre ha usado a los jóvenes. Yo no entiendo por qué razón la iglesia local no los usa. Dios ha usado en todo la historia revelada en la Escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ha usado a los jóvenes. Obviamente Dios ha preparado a los jóvenes de una manera especial. Hoy el mundo ha preparado a los jóvenes cristianos para otra cosa. Hoy el mundo a través de muchas formas ha confundido realmente y ha tergiversado la manera como Dios espera que los hijos de sus hijos, que son los jóvenes, realmente puedan ser, diríamos, receptores adecuados del plan de Dios para nuestras vidas. Nosotros los padres de estos tiempos anhelamos que nuestros hijos sean profesionales y eso no está mal. Nosotros anhelamos que sean grandes empresarios y eso tampoco está mal. Pero quizá muy pocos anhelamos que sean hombres y mujeres de Dios que realmente amen con todas sus fuerzas al Señor. Quizás son pocos los que anhelan que uno de sus hijos sea un ministro de Dios. Quizás son pocos los que anhelan que sus hijas algún día tengan la oportunidad de casarse con un ministro de Dios. Quizá eso no está en todos los corazones. Y es que el mundo de alguna manera nos prepara a nosotros, hermanos, para triunfar en esta tierra. Los ministros de estos tiempos, usted se ha dado cuenta que se han llenado de humanismo, se han llenado de conocimiento, se han llenado de motivación los púlpitos de estos tiempos. Y parece ser que lo que a la larga la mayoría de jóvenes, porque son las iglesias más grandes las que están llenas quizá de miles de jóvenes que se reúnen, reciben solamente motivación. Y motivación, y aunque sea una motivación cristiana, sigue siendo motivación, sigue siendo una palabra que llega solamente a las mentes, una palabra que llega a las almas, que toca sentimientos, que toca mentes, que trata, como dicen hoy en día, de cambiar paradigmas. Una palabrita que tiene unos 10, 15 años de haberse vuelto famosa dentro de las iglesias evangélicas y los ministros ya no salen de usarla, paradigma. A veces el 50 o 60% de la gente no entiende lo que es un paradigma, pero los ministros siguen hablando de cambiar paradigmas. Cuando la Biblia dice renueva tu mente, cuando la Biblia dice restaura tu mente, deja que Dios restaure tu mente. Entonces es muy importante que nosotros regresemos a la palabra y que nosotros nos demos cuenta que Dios usó a un José cuando era joven. Dios usó a un Daniel cuando era joven, usó a sus 3 amigos hebreos que usted conoce los nombres cuando eran jóvenes. Dios usó a su hijo encarnado. El Dios que se hizo carne no está por demás recordar que los evangelios nos recuerdan y nos dicen que él a sus 12 años, ¿está de acuerdo conmigo? Ya le dije que si usted está de acuerdo conmigo, diga amén. Así yo sé que usted no se ha dormido por el calor, sino que está aquí y está poniendo atención, no solamente de cuerpo presente, sino que su espíritu está despierto para oír.
si usted viene a la iglesia y no despierta su espíritu, y es que también Dios despierta el corazón, como vimos uno de estos viernes, dice que Dios despertó el corazón de Lidia, ¿se acuerda? Para que oyera la palabra que llevaba Pablo. Así que usted pídale al Señor que hoy tenga su corazón despierto, su espíritu despierto, aleluya, para que la palabra no se le resbale, para que la palabra, hermano, no llegue solamente a tocar su intelecto y usted lo deje ahí tirado, sino que verdaderamente trate usted de entender lo que por espíritu, usando palabras, voy a tratar yo de explicar. Una de las cosas que me llama a mí mucho la atención es que los idiomas son códigos. Las palabras que forman el idioma español son códigos, ¿no es cierto? Hubo un convenio, no sé cuándo, hace mucho tiempo, dicen que aquel que escribió el Quijote de la Mancha, don Cervantes y Saavedra, de alguna manera enriqueció mucho en ese libro el español, y por eso nuestro idioma es muy rico. Pero es muy interesante darse cuenta, hermano amado, que a veces los códigos que pueden estar en muchos idiomas no son entendidos completamente. Fíjese que yo tengo un buen ejemplo para explicarle lo que le quiero decir en este momento. Mi esposa amada, que el Señor la bendiga allá donde está en Washington, fíjese que no sé cuándo, y yo hablé con mi suegra en estos días que estuvimos cuidando a mi suegro, y gracias por las oraciones de todos los que oraron por mi suegro. Dios ya hizo la obra, desde ayer está en casa recuperándose. Pero ¿cuántos saben que un limón es ácido? ¿Sí? ¿Todos están seguros aquí que un limón es ácido? ¿Nunca han comido un limón dulce? No, pero injertado ya no me haga trampa, hermano. Limón es ácido, ¿verdad? Todos aprendimos en español que un limón es ácido, pero da la casualidad que mi esposa no aprendió así, y todavía no entiendo quién le enseñó. Ahí dice que como le dijo el Señor a Adán y a Eva cuando pecaron, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Pero para mi esposa un limón es amargo. No se lo van a decir que yo les dije. Entonces ahí entendí yo que realmente depende el código con que usted le enseñe a sus hijos, así van a entender. Si usted le dice a uno de sus hijos desde que empieza a ver y lo tiene guardado sin que vea a nadie que esto es un carro, él va a decir que esto es un carro. ¿Me está entendiendo? Entonces el Espíritu tiene códigos. La palabra que el Señor nos dejó en su Biblia tiene códigos espirituales que vamos a discernir espiritualmente. Disculpe que yo haga tanto énfasis en eso, pero yo no me voy a cansar de tratar de hacerle ver que usted tiene que ser ministrado de espíritu a espíritu. La palabra es espíritu, Dios es espíritu. Para eso a usted le dieron vida a su espíritu. Dejemos de ser tan griegos. Los griegos buscan conocimiento, dice la Biblia y la historia. Dejemos de ser griegos, solo aprendiéndonos los versos, que es bueno, pero si van explicados por el Espíritu. La educación occidental le enseñó a la gente a aprender, y la gente cree que mientras más sabe, más importante es. Es muy probable que nosotros no encontremos a Albert Einstein, uno de los grandes cerebros, y tampoco vamos a encontrar al gran cerebro Hawkins, que ha escrito un montón de cosas y ha llegado a la conclusión con su gran cerebro y con su gran conocimiento que Dios no creó el universo y que el universo se creó a sí mismo. Y escríbense en 2 libros que algunos tienen acceso a ellos y los leen, y ojalá que no lleguen a las mismas conclusiones. Pero lo cierto es que Albert Einstein dijo: yo creo que el universo fue creado, porque él todavía creía eso, y creo que hay un Dios que existe. Lo que no creo es que tenga un hijo. Y lo que no sabía el gran cerebro con patas que fue Alberto Einstein, que dicen que usó como el 9% de su cerebro, ¿cuánto usaremos nosotros, hermano?
es que el Dios, creador de ese universo, que logró atisbar, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por él y por todos nosotros. O sea que probablemente si el Señor no hizo algo antes de que se muriera, no lo vamos a ver. Pero ¿qué tiene que ver con todo esto que yo he estado o que quiero enseñar hoy sobre el Dios de las oportunidades? Yo creo que Dios quiere, hermano, en estos tiempos volver a levantar a los jóvenes. Que los jóvenes no estén confundidos. Que los jóvenes no estén perdiendo la ruta. Que los jóvenes no sean engañados por este sistema. Que los jóvenes realmente, como este Gedeón, que fíjese que era joven. Yo le quiero leer un poco acerca de este hombre. Dice la escritura en el verso 11, capítulo 6 de Jueces: y vino el ángel del Señor. Yo no sé si usted tiene duda quién es el ángel del Señor. Hay muchas interpretaciones. Yo no me voy a dedicar a eso, no tengo tiempo para enseñar sobre eso. Pero vino el ángel del Señor. Aquí, Señor, en mi versión Las Américas es el ángel de Jehová o el ángel de Yahweh. Y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón, en la Biblia siempre se sabe que la persona es hijo de alguien más. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando el Señor le decía, Pedro? No le dijo Pedro, le dijo Simón, hijo de Jonás. Así que si nosotros tuviéramos esa costumbre en este tiempo, usted me diría, hermano Sergio, hijo de Francisco, pero no Leal. Mi papá se llama Francisco, Paco, Pancho, no sé cómo le dice. Si le tuvieran que decir a usted su nombre, como lo decían en estos tiempos, tendrían que agregarle hijo de fulano de tal, porque nunca se esperaba que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, fueran y resultaran y aparecieran de la nada. Y note usted que dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahora, algo que yo quiero explicarle a usted acerca de este hombre es que él tenía una muy mala identidad de sí mismo, como muchos jóvenes la tienen hoy. Y déjeme decirle, hermano, que hoy tal vez me voy a meter en problemas con los padres que están aquí. Yo soy padre y a mí me cae también. Pero muchos de nosotros somos responsables, en buena parte, de la mala identidad de nuestros hijos. Y si usted también, en ese ciclo, que es un ciclo de destrucción que el enemigo ha urdido contra cada uno de nosotros en generaciones pasadas, también su padre no tuvo la sabiduría ni tuvo, hermano, la guianza del Espíritu para educarlo en los caminos del Señor. Probablemente usted también sigue batallando. Y como adulto se quedó detenido, y como adulto se quedó quieto, y como adulto se quedó en alguna parte del plan de Dios para su vida por falta de identidad, por falta de un verdadero trabajo de parte de sus padres. Y es que usted se va a dar cuenta cómo, en lugar que este hombre tuviera una buena identidad, lo que vemos nosotros aquí es que él se consideraba una persona muy insignificante. Y es que llama la atención que cuando él dice que él era el más pequeño de su padre, también se puede traducir el más joven. Hace un domingo hablamos que David era el más pequeñito, ¿verdad?
Y este era probablemente también el más pequeño, pero era joven. Y eso es lo que yo quiero enfatizar hoy a los jóvenes que están aquí y probablemente aquellos que todavía tienen el espíritu joven, aunque ya las canas nos hayan consumido a nosotros. Pero note usted que cuando el Señor le habla, yo quiero leer ahí, dice el verso 12, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Solo que Gedeón no se consideraba valiente, mucho menos guerrero. ¿Será que cuando el Señor nos mira, mira realmente lo que nosotros somos? Y probablemente los aplausos para el Señor son expresiones de alabanza. Batid las manos, pueblos todos. No hay que cantarlo, está en la palabra de Dios, es un mandamiento. Batid las manos, pueblos todos. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Estamos tan acostumbrados que solo con instrumentos alabamos a Dios, que a veces desconocemos las otras formas que nosotros tenemos para poder alabar a Dios. Usted en casa no tiene instrumentos probablemente, pero usa este instrumento vocal por algo tiene cuerdas acá usted, ¿verdad? Para alabar al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar acerca de las oportunidades que yo en lo personal, es un sentir que tengo y lo comparto con usted para que de esa manera usted lo pueda discernir y ojalá que si está de acuerdo diga amén. Porque amén es así sea, así es. Yo estoy de acuerdo, eso dice la palabra, eso me da testimonio el Espíritu. Pero estoy entendiendo, hermano, que Dios está queriendo dar una oportunidad poderosa y especial a los jóvenes. Dicen amén los jóvenes. Esos amenes no son de un joven. Esos amenes todavía no son de un joven. Dios siempre ha usado a los jóvenes. Yo no entiendo por qué razón la iglesia local no los usa. Dios ha usado en todo la historia revelada en la Escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ha usado a los jóvenes. Obviamente Dios ha preparado a los jóvenes de una manera especial. Hoy el mundo ha preparado a los jóvenes cristianos para otra cosa. Hoy el mundo a través de muchas formas ha confundido realmente y ha tergiversado la manera como Dios espera que los hijos de sus hijos, que son los jóvenes, realmente puedan ser, diríamos, receptores adecuados del plan de Dios para nuestras vidas. Nosotros los padres de estos tiempos anhelamos que nuestros hijos sean profesionales y eso no está mal. Nosotros anhelamos que sean grandes empresarios y eso tampoco está mal. Pero quizá muy pocos anhelamos que sean hombres y mujeres de Dios que realmente amen con todas sus fuerzas al Señor. Quizás son pocos los que anhelan que uno de sus hijos sea un ministro de Dios. Quizás son pocos los que anhelan que sus hijas algún día tengan la oportunidad de casarse con un ministro de Dios. Quizá eso no está en todos los corazones. Y es que el mundo de alguna manera nos prepara a nosotros, hermanos, para triunfar en esta tierra. Los ministros de estos tiempos, usted se ha dado cuenta que se han llenado de humanismo, se han llenado de conocimiento, se han llenado de motivación los púlpitos de estos tiempos. Y parece ser que lo que a la larga la mayoría de jóvenes, porque son las iglesias más grandes, las que están llenas quizá de miles de jóvenes que se reúnen, reciben solamente motivación. Y motivación, y aunque sea una motivación cristiana, sigue siendo motivación, sigue siendo una palabra que llega solamente a las mentes, una palabra que llega a las almas, que toca sentimientos, que toca mentes, que trata, como dicen hoy en día, de cambiar paradigmas. Una palabrita que tiene unos 10, 15 años de haberse vuelto famosa dentro de las iglesias evangélicas y los ministros ya no salen de usarla, paradigma. A veces el 50 o 60% de la gente no entiende lo que es un paradigma, pero los ministros siguen hablando de cambiar paradigmas. Cuando la Biblia dice renueva tu mente, cuando la Biblia dice restaura tu mente, deja que Dios restaure tu mente. Entonces es muy importante que nosotros regresemos a la palabra.
Y que nosotros nos demos cuenta que Dios usó a un José cuando era joven. Dios usó a un Daniel cuando era joven. Usó a sus 3 amigos hebreos, que usted conoce los nombres, cuando eran jóvenes. Dios usó a su Hijo encarnado. El Dios que se hizo carne no está por demás recordar que los evangelios nos recuerdan y nos dicen que Él a sus 12 años, ¿está de acuerdo conmigo? Ya le dije que si usted está de acuerdo conmigo, diga amén. Así yo sé que usted no se ha dormido por el calor, sino que está aquí y está poniendo atención, no solamente de cuerpo presente, sino que su espíritu está despierto para oír. Si usted viene a la iglesia y no despierta su espíritu, y es que también Dios despierta el corazón, como vimos uno de estos viernes, dice que Dios despertó el corazón de Lidia, ¿se acuerda? Para que oyera la palabra que llevaba Pablo. Así que usted pídale al Señor que hoy tenga su corazón despierto, su espíritu despierto, aleluya, para que la palabra no se le resbale, para que la palabra, hermano, no llegue solamente a tocar su intelecto y usted lo deje ahí tirado, sino que verdaderamente trate usted de entender lo que por espíritu, usando palabras, voy a tratar yo de explicar. Una de las cosas que me llama a mí mucho la atención es que los idiomas son códigos. Las palabras que forman el idioma español son códigos, ¿no es cierto? Hubo un convenio, no sé cuándo, hace mucho tiempo, dicen que aquel que escribió el Quijote de la Mancha, don Cervantes y Saavedra, de alguna manera enriqueció mucho en ese libro el español, y por eso nuestro idioma es muy rico. Pero es muy interesante darse cuenta, hermano amado, que a veces los códigos que pueden estar en muchos idiomas no son entendidos completamente. Fíjese que yo tengo un buen ejemplo para explicarle lo que le quiero decir en este momento. Mi esposa amada, que el Señor la bendiga allá donde está en Washington. Fíjese que no sé cuándo, y yo hablé con mi suegra en estos días que estuvimos cuidando a mi suegro, y gracias por las oraciones de todos los que oraron por mi suegro. Dios ya hizo la obra, desde ayer está en casa recuperándose. Pero ¿cuántos saben que un limón es ácido? ¿Sí? ¿Todos están seguros aquí que un limón es ácido? ¿Nunca han comido un limón dulce? No, pero injertado ya no me haga trampa, hermano. Limón es ácido, ¿verdad? Todos aprendimos en español que un limón es ácido, pero da la casualidad que mi esposa no aprendió así, y todavía no entiendo quién le enseñó. Ahí dice que como le dijo el Señor a Adán y a Eva cuando pecaron, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Pero para mi esposa un limón es amargo. No se lo haga decir que yo les dije. Entonces ahí entendí yo que realmente depende el código con que usted le enseñe a sus hijos, así van a entender. Si usted le dice a uno de sus hijos desde que empieza a ver y lo tiene guardado sin que vea a nadie que esto es un carro, él va a decir que esto es un carro. ¿Me está entendiendo? Entonces el Espíritu tiene códigos. La palabra que el Señor nos dejó en su Biblia tiene códigos espirituales que vamos a discernir espiritualmente. Disculpe que yo haga tanto énfasis en eso, pero yo no me voy a cansar de tratar de hacerle ver que usted tiene que ser ministrado de espíritu a espíritu. La palabra es espíritu, Dios es espíritu. Para eso a usted le dieron vida a su espíritu. Dejemos de ser tan griegos. Los griegos buscan conocimiento, dice la Biblia y la historia. Dejemos de ser griegos, solo aprendiéndonos los versos, que es bueno, pero si van explicados por el Espíritu. La educación occidental le enseñó a la gente a aprender, y la gente cree que mientras más sabe, más importante es. Es muy probable que nosotros no encontremos a Albert Einstein, uno de los grandes cerebros, y tampoco vamos a encontrar al gran cerebro Hawkins,
que ha escrito un montón de cosas y ha llegado a la conclusión, con su gran cerebro y con su gran conocimiento, que Dios no creó el universo y que el universo se creó a sí mismo. Y escriben en 2 libros que algunos tienen acceso a ellos y los leen, y ojalá que no lleguen a las mismas conclusiones. Pero lo cierto es que Albert Einstein dijo: yo creo que el universo fue creado, porque él todavía creía eso, y creo que hay un Dios que existe. Lo que no creo es que tenga un hijo. Y lo que no sabía el gran cerebro con patas que fue Alberto Einstein, que dicen que usó como el 9% de su cerebro, ¿cuánto usaremos nosotros, hermano? Es que el Dios creador de ese universo, que logró atisbar, envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario por él y por todos nosotros. O sea que probablemente si el Señor no hizo algo antes de que se muriera, no lo vamos a ver. Pero ¿qué tiene que ver con todo esto que yo he estado o que quiero enseñar hoy sobre el Dios de las oportunidades? Yo creo que Dios quiere, hermano, en estos tiempos volver a levantar a los jóvenes. Que los jóvenes no estén confundidos. Que los jóvenes no estén perdiendo la ruta. Que los jóvenes no sean engañados por este sistema. Que los jóvenes realmente, como este Gedeón, que fíjese que era joven. Yo le quiero leer un poco acerca de este hombre. Dice la escritura en el verso 11, capítulo 6 de Jueces: y vino el ángel del Señor. Yo no sé si usted tiene duda quién es el ángel del Señor. Hay muchas interpretaciones. Yo no me voy a dedicar a eso, no tengo tiempo para enseñar sobre eso. Pero vino el ángel del Señor. Aquí, Señor, en mi versión Las Américas es el ángel de Jehová o el ángel de Yahweh. Y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón, en la Biblia siempre se sabe que la persona es hijo de alguien más. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando el Señor le decía Pedro? No, no le dijo Pedro, le dijo Simón, hijo de Jonás. Así que si nosotros tuviéramos esa costumbre en este tiempo, usted me diría hermano Sergio, hijo de Francisco, pero no leal. Mi papá se llama Francisco, Paco, Pancho, no sé cómo le dice. Si le tuvieran que decir a usted su nombre como lo decían en estos tiempos, tendrían que agregarle hijo de fulano de tal, porque nunca se esperaba que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, fueran y resultaran y aparecieran de la nada. Y note usted que dice: y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahora, algo que yo quiero explicarle a usted acerca de este hombre es que él tenía una muy mala identidad de sí mismo, como muchos jóvenes la tienen hoy. Y déjeme decirle, hermano, que hoy tal vez me voy a meter en problemas con los padres que están aquí. Yo soy padre y a mí me cae también. Pero muchos de nosotros somos responsables, en buena parte, de la mala identidad de nuestros hijos. Y si usted también, en ese ciclo, que es un ciclo de destrucción que el enemigo ha urdido contra cada uno de nosotros en generaciones pasadas, también su padre no tuvo la sabiduría ni tuvo, hermano, la guianza del Espíritu para educarlo en los caminos del Señor, probablemente usted también sigue batallando. Y como adulto se quedó detenido, y como adulto se quedó quieto,
y como adulto se quedó en alguna parte del plan de Dios para su vida por falta de identidad, por falta de un verdadero trabajo de parte de sus padres. Y es que usted se va a dar cuenta cómo en lugar que este hombre tuviera una buena identidad, lo que vemos nosotros aquí es que él se consideraba una persona muy insignificante. Y es que llama la atención que cuando él dice que él era el más pequeño de su padre, también se puede traducir el más joven. Hace un domingo hablamos que David era el más pequeñito, ¿verdad? Y este era probablemente también el más pequeño, pero era joven. Y eso es lo que yo quiero enfatizar hoy a los jóvenes que están aquí y probablemente aquellos que todavía tienen el espíritu joven, aunque ya las canas nos hayan consumido a nosotros. Pero note usted que cuando el Señor le habla, yo quiero leer ahí, dice el verso 12, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Solo que Gedeón no se consideraba valiente, mucho menos guerrero. ¿Será que cuando el Señor nos mira realmente lo que nosotros somos? Y probablemente voy a usar un antropoformismo, como dicen los teólogos, pero no es más que otra cosa que darle características humanas a Dios. ¿Será que se pone triste cuando mira que nosotros no vemos lo que él mira? Porque Gedeón era de la tribu más chiquita, era de la casa más pequeña, y él era el más chiquito de su casa. ¿No se ha sentido usted alguna vez así? Como que no es muy importante, y no habrá dejado usted pasar oportunidades que Dios le ha querido dar en lo secular y también en lo espiritual y en lo ministerial, por no tener clara la visión que Dios tiene acerca de usted. Mire lo que Dios le dijo: valiente guerrero. Algunos aquí han recibido en algún momento alguna palabra de Dios para su vida. Solo que no sé si están viviendo en función de esa visión. No sé si están viviendo en función de eso que Dios dijo. Aunque nadie lo crea, ni aunque nadie lo ve, y tal vez ni uno mismo lo ve. Pero dice, entonces Gedeón le respondió, y me gusta mucho la franqueza de Gedeón. ¿Sabe usted que los jóvenes son francos? ¿Sabe usted que conforme nos volvemos adultos nos volvemos hipócritas? Solo un amén oí yo. Es que Hipócrates, la hipocresía viene, el concepto de los griegos cuando hacían teatro y se ponían máscaras los griegos, las famosas tragedias griegas. Todos los participantes del teatro griego se ponían máscaras para hacer su obra y transmitir lo que querían transmitir. Y de ahí viene la palabra hipócrita, hipocresía. Así que lo que significa realmente hipócrita, para que usted no se sienta mal, es ponerse una máscara y esconderse uno detrás de la máscara como uno realmente es. ¿Cuántos hoy dejaron su máscara? ¿Verdad que no dice amén usted? ¿Vino con máscara o sin máscara? Gloria a Dios, ojalá que sea cierto, ¿verdad? Y si no, en el camino, quítesela. Pero note usted que dice este joven Gedeón, porque los niños, ¿se ha dado cuenta usted? Y los jóvenes generalmente dicen la verdad. ¿Sabe por qué a los jóvenes generalmente los
sistemas y las ideologías en el mundo toma a niños y toma jóvenes hasta incluso usarlos como carne de cañón. América Latina se bañó de la sangre de niños de 15 años para abajo en las famosas guerrillas latinoamericanas. Muchas de ellas incluso auspiciadas por la iglesia, bajo un concepto totalmente equivocado de una teología de la liberación que no sirvió sino más que para derramar la sangre de muchos hogares latinoamericanos. ¡Hala, qué político vino el hermano Sergio! No, yo no soy político, solamente quiero llevarlo a una realidad que nosotros vivimos. ¿Cierto? ¿Pero por qué tomó a los jóvenes? Porque los jóvenes una vez abrazan algo, lo creen con todo su corazón. Y este Gedeón dice: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros. Yo les aseguro que si el Señor se le apareciera a usted, la mayoría de nosotros los adultos no fuéramos muy sinceros con Dios, aunque sepamos que Él conoce todo lo que nosotros conocemos y creemos. Pero estaban siendo sojuzgados por pueblos extraños, pero como resultado del pecado que ellos habían permitido como pueblo. Y Gedeón le dice: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Yo cuando hablo con jóvenes, a veces me llama la atención su franqueza. Son bien francos. Y quizá muchos de los padres también, cuando los jóvenes les hablan, hasta se molestan, especialmente cuando dicen una verdad que nos duele. ¿A cuántos nuestros hijos nos han dicho verdades que nos duelen, hermanos? Sí. Y muchas veces tienen razón, porque están viendo las cosas desde un ángulo mucho más transparente que el nuestro. Entonces, note usted que dice: ¿y dónde están todas sus maravillas? Yo no sé si aquí Gedeón sabía con quién estaba hablando. Yo creo que todavía no sabía exactamente con quién estaba hablando, pero de todas maneras fue muy sincero y dijo que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir a Egipto, o de Egipto mejor dicho? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Tenía razón Gedeón en lo que estaba diciendo? No. Pero estaba muy claro lo que estaba sucediendo, porque los jóvenes saben muchas veces lo que está sucediendo mejor que nosotros. Amén. A mí me gusta ver que los jóvenes me dicen: mire, pastor, fíjese que fulanito dice esto y esto y esto y esto. Menganito dice esto y esto y esto y esto. Y yo quiero arreglar esto porque a mí me afectó esto y esto y esto. Y yo digo: gloria a Dios. Porque la Biblia dice: hablad verdad cada uno con su hermano. Hay cosas a nosotros los adultos que nos pueden hacer personas adultas también, que nunca se las vamos a decir a las personas. Y nos amargamos, y nos herimos, y nos complicamos, porque no nos atrevemos. Quiere decir que ponernos viejos muchas veces significa volvernos menos valientes. Claro, muchos jóvenes quizá no tienen la sabiduría y lo que diría el mundo hoy, la inteligencia emocional para decir las cosas, pero lo cierto es que las dicen y arreglan más rápido los problemas entre ellos que nosotros los adultos. Aunque no digan amén los adultos. Esos amenes, Dios mío. Y dice: y el Señor lo miró. Eso me gusta. No dice el Señor se enojó, ¿verdad? Por lo que él estaba siendo sincero, estaba abriendo su corazón.
¿Cuántos de ustedes abren su corazón cuando las cosas les salen mal? ¿Cuántos se atreven a decirle: Señor, mira, estoy enfermo y tu palabra dice que tú me vas a sanar? Aunque no dice que Dios la va a sanar a usted especialmente, sino que dice que Él es todopoderoso y que Él puede sanar. Pero si contigo tiene un plan, pues de repente no te va a sanar, porque cuando no sana un cuerpo es porque está sanando un alma. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿no se ha dado cuenta usted que cuando las cosas no nos salen como nosotros las queremos, batallamos con Dios? Pero no siempre somos sinceros. A mí me gusta mucho David y sus salmos imprecatorios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Se come eso? No, no se come. Pero un salmo imprecatorio es un salmo donde David le habla a Dios muy francamente de cómo se siente. ¿Alguna vez usted en oración le dice al Señor cómo se siente realmente? Si usted está bien iracundo, le dice: Señor, mira, quítate de ahí porque... No, eso no le dice usted al Señor, ¿verdad? Pero de repente sí lo siente, porque se lo quiere decir a alguien. Señor, estoy que trino. Señor, estoy que ardo por esto y esto y esto y esto y esto. Señor, por favor, no permitas que esa persona se me ponga enfrente porque no culpo. Esas oraciones no suenan muy religiosas, ¿verdad? Pero son sinceras. ¿Cuántos saben que Dios es, o mejor dicho, no es nervioso? ¿Ah? Le estaba alegando Gedeón a Dios, ¿sí, verdad? ¿Dónde está ese Dios que nos sacó de Egipto? Nuestros padres. No era la experiencia de Gedeón. ¿Sabe cuál es el gran problema de los jóvenes de estos tiempos? Que solo tienen la experiencia de sus papás, y lamentablemente no siempre es buena. Aló. Hermanos, seamos sinceros y honestos alguna vez en la vida. A veces nuestra manera de proceder en nuestra relación con Dios deja mucho que desear como adultos. ¿No es cierto que nuestros niños y nuestros jóvenes saben realmente quién eres? Mi hija Ana Ruth sabe quién soy. Mis hijas saben quién soy. Mi esposa sabe quién soy. Yo no sé si sé quién soy. Porque nosotros nos justificamos en todo, ¿no es cierto? Me enojé por esto y esto y esto. Hice esto por esto y esto y esto. Y aunque sea mal, nuestro proceder siempre lo tendemos a justificar. Entonces, note usted que el Señor dice: lo miró. ¿Con qué ojos cree usted que vio a Gedeón, el ángel de Jehová? ¿Enojado? Yo creo que lo habrá visto con ojos de amor, ¿verdad? Y dijo: este es el que yo quiero. Porque sincero es honesto. Y como el Señor miraba lo que puso, valiente guerrero fue el diseño para Gedeón. El diseño de Dios antes de que el espíritu de Gedeón viniera a la tierra. Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros, y es un diseño que viene en el ADN espiritual de cada uno de nosotros. Pablo tenía el ADN para ser un apóstol, porque dice que lo llamaron desde el vientre de su madre. Jeremías tenía el ADN en su espíritu para ser profeta a las naciones, y entonces dice la palabra, el capítulo 1 y verso 5 que usted conoce: Jeremías, te di desde antes que fueras formado en el seno materno, te di por profeta a las naciones. Diseño de Dios. ¿Quién podía mover eso? Solo Jeremías. ¿Quién podía, y lo hizo por mucho tiempo, Saulo de Tarso, cambiar el plan de Dios para él, buscando una religioncita?
muchos cristianos y muchos jóvenes no están llevando a cabo el diseño de Dios y aprovechando las oportunidades que Dios les quiere dar porque son religiosos. Son gente que llega el domingo a sentarse en una silla, pero que no hay consecuencia en su vida al salir de la iglesia, al salir del templo. Entonces no conocen el plan, porque para conocer el plan necesitas relacionarte íntimamente con Dios. Si no nos relacionamos íntimamente con Dios, si no tenemos una creencia relacional, no solamente un concepto intelectual, hermanos, somos religiosos. Porque la relación diaria con el Dios vivo debe de permitirnos a nosotros ver, incluso dentro de nosotros mismos, por el Espíritu, lo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso dice, y el Señor lo miró y dijo: ve con esta tu fuerza. Por favor, hermanos, ¿cuál fuerza? Si el cuate, disculpe que le diga así, ¿verdad? Pero yo soy chapín. Estaba escondido en el lagar, escondiendo su triguito ahí para que no se lo quitaran los madianitas. ¿Cuál valiente? ¿Cuál guerrero? ¿Qué fuerza tenía? Y el nombre Gedeón es el destructor, el que corta, el que destruye, el que... Ese era el nombre de Gedeón. Así le pusieron sus padres. Y es que iba a ser usado por Dios para destruir los monumentos y las imágenes de Baal y Astarte, que eran los dioses a través de los cuales Israel había llamado a celo a Jehová. Dioses falsos. Pero él no sabía lo que Dios había puesto en él, pero el Señor lo miraba. A veces uno como ministro tiene una gracia de parte de Dios para ver lo que tú tienes, pero lamenta uno que tú no lo veas. No te he enviado yo. ¿Qué fuerza tenía él? ¿Consciente? Ninguna. Dice que los israelitas se habían encuevado. Los israelitas parecían taltuzas, parecían topos. El pueblo de Dios por 7 años se había metido a las cuevas, a los hoyos, porque no podían hacerle frente a un pueblo que antes habían dominado por idólatras. Porque se habían olvidado del Dios que los sacó de Egipto. Y Gedeón solo de oídas, como Job había oído de las maravillas de Dios. Por eso yo espero, hermano, que el Señor nos dé la gracia. Y ojalá usted como padre apoye la visión. Porque a veces hacemos algo en la iglesia y usted en su hogar lo destruye. Disculpe que sea tan sincero, pero tengo que hablarle así. Si usted es religioso en su casa y su hijo está luchando por buscar una relación con Dios, no lo está ayudando. Si su hijo, Dios le está dando llamamientos y le está dando visiones y usted tiene una visión contraria a la visión de Dios, no lo está ayudando. Es más, lo está confundiendo. Lo está poniendo con un pie en una barca y con el otro pie en la otra barca, y eso se llama inestabilidad. Se va a caer y se va a golpear y quizá no se levante. Libra a Israel de la mano de los madianitas. No te he enviado yo. Yo quiero que usted note cómo el ángel de Jehová, que es una entidad celestial, ¿no es cierto?
Es un misterio que nosotros solo nos imaginamos. ¿Cómo eran las teofanías en el Antiguo Testamento? O las cristofanías en el Antiguo Testamento. Pero lo que llama la atención es que se vestían de cuerpo y parecían humanos, ¿verdad? Solo que eran espíritus, porque un ángel es espíritu. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todavía está aquí o ya está en su cuarto sueño usted? Hay gente que aprende a dormir con los ojos abiertos. Entonces yo tengo que chequear que usted no esté con los ojos abiertos, roncando. Un ser espiritual vestido en alguna clase de cuerpo espiritual, que tenía ojos para ver. ¿Cómo sería la mirada? Ya dijimos que era de amor, pero debe haber sido firme. ¿Qué secreto habrá en los ojos? Que los proverbios dicen que son las ventanas del alma. ¿Qué era lo que quería ver a través de los ojos el ángel de Jehová al mirar a Gedeón? ¿Qué era lo que le estaba pasando? ¿Y qué va a hacer inmediatamente? Lo va a ministrar. Una palabra en el espíritu puede ministrar y producir milagros en el alma de una persona cuando esa palabra viene del Espíritu de Dios, que estar hablando una hora. Una sola palabra Dios puede utilizar para levantarte a ti, para hablarte, para sanarte. Aleluya. Por eso decía aquel hombre: solo di tu palabra y mi siervo sanará. Solo di tu palabra. Ve con esta tu fuerza. ¿Cuál era la fuerza? La sinceridad. No era religioso. Parecía malcriado. ¿Sabe por qué nosotros no permitimos que los jóvenes se desarrollen en las iglesias locales? Porque los queremos hacer a imagen y semejanza nuestra, de la generación que está viviendo y que tiene el cuidado de la iglesia. Queremos que canten como nosotros cantábamos. Queremos que dancen como nosotros danzábamos. Tenemos un marco. ¿Aló? ¿Ya puse el dedo en la llaga? Pero yo quiero que usted, los que crecimos en el himno, recordemos al apóstol que tuvimos. ¿Cómo cantaba el hermano Otto en los inicios del himno, hermana Marlis? ¿Cómo se cantaba en el himno al principio? Castillo fuerte es nuestro Dios. La, ra, 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 ra. Así era la cosa, ¿verdad? ¿Y caía la presencia de Dios? Sí. ¿Era el único método? ¿Era la única manera de cantar? Imagínense que nos hubiéramos quedado con los cantos gregorianos. Cero instrumentos. Nada de instrumentos. El doctor Ríos se atrevió a ver que Dios quería restaurar la alabanza, la adoración, el culto, la palabra. Aleluya. Se atrevió a ir en contra del status quo. Obviamente hay parámetros bíblicos que son inamovibles. Amén. Pero indudablemente, ¿usted cree que Gedeón pensaba como su papá? Ahorita le voy a explicar que no. Dice: y sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo, verso 25, porque yo no sé por qué aquí el tiempo se va muy rápido. Verso 25: toma el novillo de tu padre
y otro novillo de 7 años. Y aquí viene lo que va en contra de lo establecido, porque yo quiero que usted, por favor, entienda lo que le pasaba a Gedeón. Su papá había dejado de adorar a Dios, el Dios vivo, a Jehová de los ejércitos. Su papá había levantado un altar a Baal y a su esposa Astarte, dioses falsos, terribles dioses, con D minúscula. Baal quiere decir el dueño de todo, el que se adueña de todo. Baal, el Señor, el dueño. ¿Se imagina usted qué clase de potestad respaldaba a Baal? No de Dios, por supuesto. El padre dejó de creer y de adorar al Dios vivo, al que los había sacado de Egipto, y cayó en la modernidad de ese tiempo de adorar a Baal y a su esposa Astarte. Ahora, eso no se queda ahí. Si usted estudia un poquito acerca de Baal y de sus cultos, Baal estaba relacionado con la fecundidad, al igual que Astarte. En el pensamiento antiguo de estas personas, lo que creían era que si le hacían culto a Baal, iban a tener buenas cosechas. Dejaron de orar al Señor y empezaron a hacerle culto a Baal. Solo que el culto a Baal era un culto terrible, pagano, como usted no se imagina. ¿Sabe qué hacían los paganos cananeos? Para hacerle culto al Señor, tenían orgías de tipo sexual, todos contra todos, para que su dios Baal les enviara fecundidad a sus tierras y les enviara fecundidad para sus hijos. ¿Se imagina usted dejar al Dios vivo por ese culto satánico? Y el padre de Gedeón lo dejó. Lo que él, si era joven, había vivido en buena parte de su vida, si no conocía al Dios vivo, si no había tenido una experiencia personal, era el culto pagano que su padre le había enseñado. Y viene Dios. Y esto puede ser muy importante para los jóvenes que están aquí, porque tal vez tengas que derribar algunos baales que tus propios padres pudieron haber puesto en tu vida bajo una interpretación inadecuada del cristianismo. Pero tu vida joven, tu vida hijo que estás aquí, no importa la edad que tengas, obviamente tiene una directa relación con Dios. Si toda tu vida, varón y varona, padre y madre que están aquí, has sido religiosa, hiciste religiositos, por eso no quieren venir mucho a la iglesia. Y si vienen, no se desarrollan. Dice, sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal. En otras palabras, derriba lo que tu padre está adorando. Eso está difícil. Diría mi tocayo, cardíaco. ¿La verdad que sí lo oye? Esa fue una pequeña trampa. Gloria a Dios. Dice que pertenece a tu padre y corta la ashera que está junto a él, o Astarte. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios. Los altares tienen una debida forma. Tú no puedes hacer tu altarcito como a ti se te ocurra.
Caín quiso hacer su altarcito como a él se le ocurrió y por eso no lo tomaron en cuenta. Sobre la cumbre de este peñasco toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la ashera que has cortado. Gedeón no sabía de dónde le iba a salir el valor. ¿Se acuerda que le tenía miedo a los madianitas? ¿Se acuerda que él a escondidas hacía todo para que no le atraparan el poco trigo que quedaba? Dígame usted, ¿de dónde le salió la valentía? Jóvenes, ¿de dónde les va a salir la valentía a ustedes para hacer lo que Dios les está llamando a hacer? ¿De dónde? De la misma fuente, porque dice que Gedeón tomó 10 hombres. De sus siervos se hizo como el Señor le había dicho. Cuando los jóvenes empiecen a hacer lo que el Señor les ha dicho, vamos a ver jóvenes poderosos en esta congregación y en muchos lugares. Porque Dios le está hablando a los jóvenes. ¿Quiénes estuvieron ayer en la actividad de niños? A ver, levanten su mano. Gloria a Dios. Fíjese que esa actividad de niños, Dios tenía planificado que yo no viniera. Porque me tenían en el programa. Pero ahora entiendo que Dios lo que quería era jóvenes. Qué interesante. Y Dios usó 3, 4, 5 jóvenes, que me imagino que no llegan a 30 años, o tal vez algunos ya se van acercando, para traer un seminario que fue de bendición, ¿verdad, mis hermanos? Los que fueron, sí, sí. Tremenda bendición. Uno de los expositores fue el hijo de Ángel Mesa, Angelito Mesa, el chiquito. Y si lo que me dicen es cierto, sería bueno que viniera a predicar con los jóvenes, ¿verdad? Y de repente, en lugar de invitar al papá, mejor invito al hijo. ¿Qué dice usted? ¿Sabe cuál es el problema? No creemos en los jóvenes. ¿Y qué me podrá enseñar ese patojo a mí? Pues porque haces eso, es que no sabes mucho de lo que realmente se debe de saber. Timoteo era joven. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, se hizo como el Señor le había dicho. Nosotros estaríamos todavía preguntándole: Señor, pero ¿y si me matan, Señor? Dejo a mi familia sola. Señor, ¿y me compras un seguro, Señor? Señor, ¿y por qué no mejor le dices a otro, como hacía Moisés, verdad? Moisés ya no era tan joven, ya tenía 40. Señor, ¿y por qué no mandas a otro? Manda mejor a mi hermano, está un poquito más grande mi hermano, mejor que a él le den chicharrón, no a mí, Señor. ¿Verdad que eso es lo que hacemos los adultos? Todo lo examinamos. En cambio, los jóvenes, bajo la guianza del Espíritu, por supuesto. Porque ¿quién le habló aquí a Gedeón? El ángel del Señor le dijo qué tenía que hacer. Y sucedió que como temía, pero tenía todavía miedo, ¿verdad? Así que jóvenes, si tienen miedo, no se preocupen. Mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche, pero lo hizo. Cuando los hombres de la ciudad, verso 28, se levantaron temprano en la mañana, he aquí el altar de Baal había sido derribado y cortada la ashera que estaba junto a él, y el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Obedeció el joven Gedeón. Solo que lo querían matar, ¿verdad? Y investigaron. El servicio secreto de esa localidad investigó que Gedeón lo había hecho. Y le dijeron: saca a tu hijo, le dijeron a Joás, porque lo vamos a matar por lo que hizo. ¿Cuántos jóvenes estarán dispuestos a morir por lo que Dios quiere que hagan?
Muy poquitos, ¿verdad? Eso es lo que yo no entiendo del marxismo en relación al cristianismo. Porque el marxismo les puso fusiles en las manos a los jóvenes. Y estos murieron por lo que creían, solo que estaban equivocados. Dios quiere poner la espada de su palabra en las manos de nuestros jóvenes y nuestros hijos. Pero lamentablemente, nosotros los padres somos tan aguados que no hemos enseñado cómo usar la espada. ¿Aló? ¿Notó la pregunta que yo hice? ¿Usted cree que Gedeón sabía lo que le iba a pasar si hacía lo que Dios le decía? Claro que lo sabía. Solo que se le metió algo por dentro, hermano. Lo mismo que se le metió a aquel apóstol que escribió la mitad del Nuevo Testamento, que dijo: ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí. Yo sospecho que nosotros hay mucho adentro, o por lo menos está dormido. Ahorita tengo a la totalidad de la iglesia enojada conmigo, no importa. Si usted el día de mañana hace cartas para que yo me vaya de aquí, pues me voy con mi mensaje a otro lado, ¿verdad? Pero ¿dónde está el fuego que te mueve? Aquí hay gente que tiene fuego para hacer dinero, pero no tiene fuego para predicar la palabra. Aquí hay fuego para vivir bien. ¿Y dónde está el fuego para hacer lo que Dios te manda hacer o nos manda hacer? ¿Usted entiende al Gedeón que estaba timorato cuidando su poquito de trigo para que no se lo llevaran los saltamontes madianitas? Pero cuando tuvo una aparición de Dios, y eso es lo que nos falta. Por eso, jóvenes, disculpen adultos que diga esto, pero aunque sus papás no quieran, métanse con Dios, por favor. Métanse, 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 métanse. Yo recuerdo que mi mamá me decía fanático. Yo amo mucho a mi madre, ya se fue con el Señor. Pero cuando miraba cómo servía yo al Señor, me decía: no seas fanático, Sergio, no es para tanto. ¿Será usted madre que ha dicho eso a sus hijos también? ¿O será usted esposa que le ha dicho eso también a su esposo? No, vos no es para tanto, hombre. Ese hermano Sergio te tiene todo engatusado, hombre. ¿Qué es lo que le dice usted a sus hijos? Esposo, ¿qué es lo que le dices a la esposa? Esposa, ¿qué es lo que le dices a tus hijos? O a tu esposo. ¿Se da cuenta que él empezó a obedecer a Dios después de esa aparición que tuvo? Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Verso 29. Saca a tu hijo para que muera. ¿Usted cree que no le empezaron a temblar las piernas? Claro. Pero el Dios que se le había aparecido, fíjese que le dio sabiduría al idólatra de su papá. Iba a decir de su tata, pero como eso suena pesado, mejor papá. Porque el papá de Gedeón se volvió idólatra. Ahora hay padres idólatras del dinero, idólatras del trabajo, idólatras del sexo. ¿Cristianos? Sí. Idólatras de los ídolos que ahora no están en bulto ni son tan burdos, pero que actúan
de la misma manera que actuaban estos. ¿Me está entendiendo? Le dio sabiduría a Joás y dijo: ¿contenderéis vosotros por Baal o lo libraréis? Eso vino de Dios. Si no, Ishkamik Gedeón. Estaban enojados. No hay peor cosa que los fanáticos religiosos con una religión sin Dios, sin verdadero Dios. A cualquiera que contienda por él se le dará muerte antes de llegar la mañana. Y mire lo que dice Joás: si es un Dios, está refiriendo a Baal, que contienda por sí mismo porque alguien ha derribado su altar. Y era muy lógico. Si verdaderamente era Dios, él solito podía haber actuado contra Gedeón. Pero como no era Dios, aleluya. Y Gedeón ya había visto que cuando le preparó un cabrito, le puso en una cesta la carne, le puso tortas de pan sin levadura y le puso el caldo de la preparación del cabrito. Y el ángel de Jehová le dijo: bueno, pónmelo ahí y échale el caldo. Y dice que solo con su báculo lo tocó y prendió fuego el altar, hecho por Gedeón. Con esas experiencias, hermano, aleluya, aunque los padres agarren otra línea, los jóvenes van a ser fieles a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios tiene oportunidades para ti, joven y señorita que estás aquí. Dios diseñó un plan para ti. Lo que tienes que hacer es meterte con Él. Lo que tienes que hacer es tener tal relación con Él y ser tan espiritual que dice, porque el joven es muy juzgado. Empieza a hacer algo el joven y todo el mundo se levanta a juzgarlos. Yo no voy a permitir eso aquí en esta congregación. Se lo digo de una vez. No lo voy a permitir. Como le digo, usted puede hacer su carta. ¿Tienen derecho los jóvenes a equivocarse? Sí. ¿Acaso son perfectos? Pero si Dios apostó por los jóvenes, ¿o no apostó Dios por los jóvenes? Sí, hermano. Estudia su palabra y se da cuenta que apostó por los jóvenes. Entonces, cuando un joven suba a hacer algo, no se ría de él. Aquí hay gente que se ríe de los jóvenes. No se ría de él, ore por él. Ore por él. Ore por él. Señor, usa a ese joven, usa a ese muchacho. Señor, háblele la palabra. Señor, que haga esto. Señor, que aquí. Y cuando mire algo que no cuadra, no sea legalista. Ore por él. Y si puede, enséñele. Amén. Yo tuve un apóstol y un pastor que podía reunirse con 15 jóvenes. Ahí tengo una foto yo en mi Facebook. ¿Sabe por qué yo uso el Facebook? Para estar cerca de los jóvenes, para saber qué piensan y qué hacen, pero no para criticarlos, para orar por ellos, para tratar de ministrar sus almas, sus debilidades. Y ahí está el hermano Otto de espaldas en esa foto. Ahí está mi amada soltera y yo con un tremendo bigote puro Pancho Villa, porque ahí por los 80 sí se usaba el bigote usted. Y el doctor reunido, sentado en una mesa de la montaña, ahí donde vamos a ir este sábado. Si quiere yo le muestro dónde está. No va a ser que le haga culto usted, ¿verdad? No. Bueno, es para que se ría un poco porque ya la cosa estaba muy fuerte, ¿verdad?
¿por qué le hablaba y tomaba tiempo con los jóvenes? Porque era un hombre con visión. Él sabía que el bigotudo Pancho Villa alguna vez les iba a predicar a ustedes. Y entonces me dedicó tiempo. No me criticó. Cuando yo enseñaba y él me oía. ¿Sabe qué hacía el hermano Otto? Me decía, vos no lo hubiera podido hacer mejor que yo. No lo hubiera podido hacer mejor yo. Yo no le creía. Era para animarme. Pero qué tal si me hubiera dicho, mira vos, Sergio, vos sí que no servís para nada vos. Mejor anda a ver si andás a arrear pijijes, porque no decís nada en el púlpito. Y a veces hacemos eso nosotros. Cuando usted vea que alguien está aprendiendo en lo que hace, hermano, por favor, no critique, ore. Si no ha llegado al nivel, espere que llegue y participe para que llegue. Tómelo de la mano. A usted lo tomaron de la mano, a mí me tomaron de la mano, a mí me ayudaron, a usted lo ayudaron. Ayude a los que vienen. Fíjese que como en el Antiguo Testamento dice que los levitas se jubilaban a los 50, yo tengo 52, ya lo estoy pensando. ¿Ha leído usted eso? Que los levitas se jubilaban a los 50. Pero cómo me gustaría a mí que cuando yo esté más grande pudiera ser un joven usado por Dios, el que el Señor levantara. Se dio cuenta que no hubieron amenes. Solo un joven dijo gloria a Dios. Y si no, aquí en otro lado. Mire, hermano, aunque usted no lo crea, yo ya me canso. Ya me canso. Yo quisiera tener la fuerza que tienen los muchachos. Pero ya serví con esa fuerza, gracias a Dios. Entonces que sean los jóvenes con la fuerza que Dios les ha dado. Que el Señor levante. Amén. Amén. Dios tiene una oportunidad para los jóvenes. Dios está abriendo esas oportunidades para los jóvenes. Esos sí, jóvenes, se tienen que poner las pilas. Tienen que madurar. Gedeón lo maduraron en una sola aparición. ¿Verdad que sí? Le quitaron el miedo, le quitaron lo refunfuñón, le quitaron la falsa identidad que tenía. En un solo toque, en una sola.